sea cuando tú quieras. Sí, entonces ahorita empiezo grabando. Más que nada quiero saber por qué la música es tan influyente en grupos sociales. Por ejemplo, la aparición de los hippies de los 70 con la música, incluso el punk, incluso con con música clásica, digamos, hasta influye incluso una vestimenta hasta elegante, ¿no? Entonces, Bien. A ver, ¿qué te podría decir yo al respecto? Creo que la cosa es al revés. Normalmente en nuestra educación universitaria hemos visto la música siempre como una especie de complemento social y no como parte de un entramado social desde el origen de la humanidad. Entonces, que si tú me dices la importancia de la música, yo te diría que es intrínseca, ¿no? Es una realidad intrínseca. Porque, por ejemplo, si hablamos del mismo, de lo que pasó en Woodstock y el movimiento hippie, la música se convirtió, digamos, en una fuerza de cohesión, porque la música es identidad, la música es un lenguaje emocional, la música es un lenguaje, eh, sí, emocional, social, podríamos decir, por dar un par de características fundamentales. Entonces, todo eso se ha movido en la historia. Ahora. Por ejemplo, tenemos, como tú bien dices, la idea de que la música clásica es asociada con lo elegante, lo que en algunos momentos se dice, ¿no? Que lo que ocurrió en Europa con el romanticismo, que cuando la sociedad burguesa fue cuestionada en los movimientos socialistas, anarquistas y liberales y todo lo que tú puedas mencionar de la época, se comenzó a plantear el por qué la música clásica tiene que ser elitista, pero resulta que no es así del todo, porque si tú conoces a Beethoven, tú lo ves imbuido en un movimiento revolucionario, en un movimiento que tenía que ver con la Revolución Francesa. Entonces, su música no, sí, estuvo hecha, digamos, para un público que iba a los conciertos, pero no nos olvidemos que no es la aristocracia la que iba tanto a esos conciertos. Claro, la aristocracia le auspiciaba, pero Beethoven desafió a la aristocracia. Desafió, dijo, reyes como ustedes hay montones, en cambio Beethoven como yo hay uno, porque él tiene la conciencia del artista romántico, de que él es uno, ¿no? De individualidad. Entonces, para concluir la idea, podríamos decir que eso pasó ya después poco con Chopin, con Liszt, que ellos en cambio van imbuyéndose en los movimientos nacionalistas. Chopin sí, en el nacionalismo polaco, Franz Liszt en el nacionalismo húngaro, en la difusión de la música de vanguardia. Es más, yo me permitiría comparar el movimiento hippie con el movimiento romántico, porque en los hippies resulta que nacen de una desilusión de la posguerra, ¿no? Se acaba la Segunda Guerra Mundial, no hay paz, hay la guerra entre Oriente y Occidente, la Guerra Fría, hay la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y no cambia. Lo mismo en el romanticismo. El romanticismo nació de la ilustración germana, pero nació con la ilusión de la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero no pasó nada. Entonces el romanticismo es un tipo de música frustrado, eh, desesperado, y a ratos idealista, ¿no? Como la música hippie que cree que la sociedad debe separarse, debe separarse en el sentido de romper esquemas de sociales y convertirse en un núcleo unido bajo otras leyes, ¿no? Lo mismo pasó con los románticos, ¿no? Entonces la música es parte intrínseca de lo que es el lenguaje artístico. Lo que pasa es que siempre se ha puesto en primer lugar la literatura, las artes plásticas, en el mejor de los casos, porque en algunos colegios ya ni enseñan eso, y la música, ¿no? La música como que fuera simplemente un adorno de la sociedad y completamente errado. Inclusive si tú te pones a pensar, ¿por qué jóvenes de tu edad más o menos ahora escriben música clásica ecuatoriana? ¿Por qué se orientan por el nacionalismo si está el jazz, si está el rock? Es porque cada persona creo que busca su tribu, si es que crees, si podríamos usar ese término, no sé, ¿no? sí, interesante. Yo creo que con esa pregunta me respondes más o menos casi todo lo que necesitaba. Y la última pregunta que tengo es que también la música es gran influyente en cuanto, digamos, en nuestra infancia, en un impacto emocional. Entonces,
Digamos, la música puede producir también cierta nostalgia, ¿no? Cada generación con su música, con mis papás con los ochentas, y en cambio con los 2000, los noventas, me encanta escuchar esa música. Cuando le escucho así la música del pasado, de mi pasado, digamos, de infancia, me regresa a la infancia. Y es como que la música es una máquina del tiempo, ¿qué? De hecho, de hecho, porque las vivencias están asociadas, tú sabes, nuestro cerebro está asociado a olores, a colores, a circunstancias, espacios y a tiempos, y la música tiene esa virtud. Por eso alguien, Schopenhauer, si mal no recuerdo, y a lo mismo gente como Nietzsche, filósofos recalcitrantes como Nietzsche, hablaban de la música con una reverencia, con una inclinación, diciendo que es el arte absoluto, porque está ahí, ¿no? Y en ese estar ahí te invoca hechos que tienen que ver con tu memoria, como tú bien dices, ¿no? Una memoria desde la infancia, las vivencias. Me acuerdo, oigo este pasillo y me acuerdo de mi abuelito, oigo esta canción y aunque el texto no tenga nada que ver, dices, qué chévere que era esta canción, a mí me encantaba oír y le ponía y le ponía. Todo lo que ocurre a veces, los jóvenes de ahora repiten y repiten una canción triste. Es un fenómeno normal, porque es como que el cerebro necesita lo que los griegos, ya decían, pero los griegos ya no, decían catarsis, purificación a través del dolor, a través del impacto emocional, ¿no? Entonces, es lo que te sentías tú, eso es lo que los jóvenes muchos sienten, ¿no? Oyen la música y les remueve el alma y repiten. Saben que es triste, saben que les duele, pero están ahí. Es la catarsis, es esa purificación, es esa búsqueda de que nuestros sentidos se involucran con nuestro dolor, digamos, ¿no? Mucha gente le gusta esa música, pones música alegre, sí, y dice, sí, solo de baile, y la marginas. Es como que es más fácil guardar un tipo de intimismo, de, ¿cómo se llama? Subjetividad, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que dices, sí, pues la música está asociada desde nosotros con nuestro cerebro de formas que ni siquiera sospechamos. No sé si has escuchado tú que hay estudios que niños con parálisis cerebral comienzan a tener ciertos movimientos, cierta reacción a la música. No Sí, digo la clásica, no digo ni digo la música, interesante. ¿no? No sé si se acuerda de Mariela Nazareno, de la negrita de Cuba. Ella tenía a su hija con parálisis cerebral y se comunicaban a través de la música cantando. Sí, que había que cantarle la historia y cantarle las cosas para que a veces entienda. Ha habido casos de esos que no hablaba, pero comenzaban a cantarle y la persona reaccionaba. Eso por un lado. El otro aspecto, en cambio, tiene que ver con que eh, los movimientos, gente con Alzheimer que vuelve a tocar piano y toca la obra impecable, tocan la obra acordándose, o sea, clásica, una obra de jazz, un viejito de 90 y tantos años con su Alzheimer, toca el piano y se acuerda de un blues de su juventud. Entonces la música está en nuestro país al menos está subvalorada y subestudiada. En otros países se ha trabajado a nivel de la neurología, a nivel inclusive de los movimientos que se necesitan, ¿no? De cómo el cerebro trabaja para producir movimientos, o la garganta, para que se produzca el sonido, que es una realidad, y la otra que es la que podamos tener todos, ¿no? Que oigo una canción y comienzo a moverme, la memoria rítmica, ¿no? La melodía, o sea, sentir la música es todo esto, ¿no? Perfecto, muchas gracias por su tiempo. Me olvidé de preguntarle su nombre y su cargo para incluir en la entrevista, en las claquetas. Ok, como tú ves es un tema enorme, ¿no? Es un tema enorme este de la música, pero creo que te dejé un poco también con la inquietud. Bueno, mi nombre es Pablo Vázquez, soy docente de la Escuela de Música de la UDLA en el área de historia. Mi formación es la Unión, yo me formé en la Unión Soviética, en una escuela clásica, soy violinista y director de orquesta, ¿no? Es lo que puedo decir de mí. Estoy en el área de música, en la parte de historia. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y con eso podríamos concluir la entrevista. Perfecto, espero que te sea útil y en cualquier otro momento ahí me avisas, ¿no? Un gusto.